Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que para nosotros es muy emocionante estar aquí en el Círculo de Bellas Artes. Una vez más, otros años hemos estado también colaborando con Taiko Enishi y con Keita Kanasashi y con otros profesionales japoneses que venían aquí para este evento. Y este año, como los viajes no se pueden dar, pues, y también nosotros vamos aprendiendo y va aumentando, pues al final tenemos el honor de poder estar compartiendo con vosotros este día y este evento. Tenemos mucho cariño a este evento porque muchas de las personas que hay en la escuela tienen relación con este evento. Entonces, para nosotros es muy emocionante, ¿no? Ver como personas que no tenían ni idea de Taiko, ni siquiera que existía,
cómo se ha introducido en sus vidas y cómo ha ido cambiando. Y de eso quería hablar hoy, no solamente de taiko como instrumento, sino de más allá del taiko, que es la propuesta que nosotros hacemos desde la escuela. Para empezar, primero sí que me gustaría comentaros un poquito sobre el origen del taiko, de dónde viene el taiko, más que nada porque, bueno, porque es un instrumento, ¿no? Y estamos dentro de un marco de cultura japonesa, todos, si estáis aquí es porque os interesa Japón. Entonces, vamos a comentar un poquito por encima, porque esto también lo podéis encontrar en internet, en charlas, en conferencias, y esto es lo que os va, la información que vais a encontrar. Luego a mí me gustaría aportar otra información que es la que no se encuentra, ¿no? Y es el camino que nosotros a través del taiko, como un arte como decía yo, de encontrarse con uno mismo y de qué es lo que nosotros descubrimos o lo que estamos descubriendo en este camino a través del taiko, ¿no? Porque al final es un camino infinito, diríamos, ¿no? Pues el origen del taiko, aquí vemos, ¿no? que hay, desde la mitología sintoísta, ya hay menciones al taiko o hay imágenes que están relacionadas con el taiko. A nivel arqueológico, a nivel, ¿no? A lo largo de toda la historia. A nivel de mitología, podemos ver a Amaterasu, es la diosa del sol, dicen que es el origen del universo, ¿no? La religión sintoísta es, ya sabéis, y si no sabéis os comentamos, es prioritaria en Japón junto con el budismo y dicen que la naturaleza, o sea, todos los elementos de la naturaleza tienen un dios, ¿no? Amaterasu fue la diosa del sol y hay una historia muy bonita que a mí me encanta contar. Amaterasu tenía un hermano, bueno, tenía tres en realidad, entonces con uno de ellos tuvo un conflicto y entonces ella se encerró en una cueva, en la cueva celestial, ¿no? Entonces, como ya era la diosa del sol, lo que sucedió fue que se quedó el mundo sin sol y empezó a estar en penumbras. Entonces, el resto de los dioses no sabían cómo hacerla entender que, por favor, que la necesitaban, ¿no? Para vivir y para los cultivos, para que diera luz a la vida del universo, ¿no? Entonces, no sabían cómo hacer y lo que hicieron fue una gran fiesta alrededor de la cueva. Y los primeros, aquí, por ejemplo, vemos a una mujer que está bailando encima de un barril de sake. Y en otras fotos se puede ver cómo en esa fiesta hay taikos y cómo al son del taiko y de los ritmos se crea esa fiesta y hace que Amaterasu tenga curiosidad, ¿no? y salga de la cueva, ¿no? Había escuchado que había una diosa que era hermosa, hermosísima, entonces le empezó a picar la curiosidad y entonces salió de la cueva con la sorpresa de que de repente encontró el reflejo de una mujer bellísima y con muchísima luz. Lo que no sabía es que le habían puesto un espejo y ese era el reflejo de ella misma, ¿no? Y a partir de ahí pues ya salió, se volvió a dar la luz, la vida en el universo. Me gusta mucho esta historia porque el paralelismo que a mí me gusta hacer con el espejo de Amaterasu es que al final el taiko siempre nos devuelve la belleza que nosotros tenemos dentro, la belleza y la grandeza. Y al final, como decimos, nosotros el golpe que nosotros damos o el movimiento que nosotros le damos a ese taiko, ese sonido es lo que nos va a ser devuelto, ¿no? Es como un boomerang en la vida. Entonces, a partir de ahí muchas veces cuando estamos aprendiendo taiko, queremos mejorar el ritmo, queremos mejorar el sonido, sin embargo, intentamos no centrarnos en el golpe en sí mismo ni en la parte rítmica, porque eso estamos como muy acostumbrados, ¿no? Al hacer, diríamos, y nos gusta empezar a poner el foco en otros aspectos, en aspectos como desde dónde estoy yo tocando y desde dónde, con qué energía o qué es lo que yo puedo modificar a nivel de conexión, a nivel de ritmo, a nivel de sentir esa música, para que a partir de ahí mi cuerpo se adecue y pueda generar otros movimientos y otros ritmos. Parece un poco extraño, pero luego lo pondremos en práctica para que veáis que estas cosas que son como muy abstractas tienen una aplicación muy concreta
y muy directa con el taiko, y además lo curioso y lo mágico es que funciona. Entonces, cuando lo aplicamos, hay veces que estamos en clase, que estamos tocando, y cuando las personas consiguen hacer ese cambio, son ellas mismas las que ven que eso funciona, ¿no? Y a veces decimos en clase, ¡ay, va! ¿Ves cómo funciona? O sea, nos seguimos sorprendiendo cada vez que sucede, ¿no? Como en la historia de Amaterasu, vemos a Raijin, es el dios de las tormentas, de los truenos, de los relámpagos. Y aquí veis alrededor que tiene un montón de taikos. Entonces dicen en Japón que cuando suenan estas tormentas grandes es porque Raijin está tocando el taiko. De hecho, hay en Japón a los niños pequeñitos le dicen cuando hay tormentas que se tapen bien el ombligo porque si no viene Raijin y se lo va a comer. Entonces que se recojan, ¿no? Raijin lo vamos a ver, o si vais a Japón, está en diferentes piezas de arte o incluso en la entrada de algunos templos porque protege, ¿no? Protege los templos. Por otro lado, hay muchísimas funciones. Antiguamente se utilizaba en guerras, en ejércitos, para intimidar al enemigo. Suenan muchísimo, imaginaros un montón de taikos a la vez, ¿no? Esto al aire libre, o sea, hay taikos que suenan muchísimo aquí, bueno, reverbera, pero a veces se nos ha escuchado muy, 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 muy lejos. De hecho, antiguamente también se decía que las propiedades de un campesino llegaban allá hasta donde llegaba el sonido del taiko. Entonces, tocaban muy alto, ¿no? Aquí vamos a ver taikos de la época, estos son de 1800, una cosa así. Vamos viendo que a partir de, o sea, los taikos fueron introducidos en Japón a través de la ruta de la seda, desde la India, desde Corea, desde China, sobre el siglo V o VI después de Cristo, ¿sí? Pero fue a partir de la época Edo de 1800 y de 1900, bueno, del siglo XII también, que se empieza a aplicar en determinados ámbitos como pueden ser el teatro, en la corte, también lo que habíamos dicho en guerras. Entonces a partir de ahí se empieza a dar un uso funcional dentro de la cultura japonesa, ¿sí? Hay restos arqueológicos que dicen que hace 2000 años ya se han encontrado elementos de percusión en Japón, pero son diferentes, se utilizaban como elemento de comunicación y para hacer rituales religiosos. Pero bueno, el origen realmente, aunque haya restos arqueológicos, se remonta o dicen que es en esta ruta de la seda, como a través de la India, de China y de Corea se introduce en Japón, y luego Japón hace suyo este instrumento, ¿no? Aplicándolo dentro de su día a día. Entonces aquí vemos, son antiquísimos. Esto es creo que es de 1800, una cosa así, esta imagen que vemos aquí. Son taikos reales que todavía existen, ¿sí? Estos se utilizaban. Estos son los chiquititos, este de aquí, este chiquitito de aquí. ¿Habéis visto cómo están las pieles? De hecho, hay una fábrica de taikos allí que reparan los taikos antiguos, y reparar uno de estos son meses y meses de trabajo, ¿no? Porque al quitar las pieles, al quitar las chinchetas, cómo está la madera, siempre vienen, hay muchas veces que se encuentran con sorpresas, ¿no? Porque se piensan que el taiko es de una época y de repente la abren y suele tener una marca de cuando se hizo, y hay veces que son de hace cientos de años y ellos no lo sabían, ¿no? Entonces, bueno, van encontrando poco a poco información a través de estos instrumentos. Hemos dicho también que antiguamente, pero actualmente también, se utilizaba taiko y se utiliza taiko dentro de los rituales religiosos, en templos. Hay veces, ¿alguno de vosotros ha ido a Japón? ¿Ha ido a Japón? Bueno, pues hay veces que vas caminando por Japón y escuchas taiko, ¿no? O sea, pasas cerca de un templo y de repente dices, uy, ¿qué es? Y entonces hay alguien tocando el taiko. Generalmente ahí sí que son hombres tocando el taiko, porque son personas que son elegidas dentro de
de su sacerdocio, ¿no? el suyo particular. Y son ritmos muy sencillos, pero bueno, son rituales y están relacionados pues, con esa parte de comunicación con los dioses. Aquí vemos cómo el taiko y adaptaciones de otros instrumentos que son parecidos al taiko, como el kotsumi este que es más chiquitito, y taikos como este chiquitín que aquí, el shime daiko, son utilizados en el teatro kabuki y en el teatro no. Entonces son parte de ese arte escénica, y aquí ya estamos hablando pues, de la incorporación de el taiko como instrumento dentro de las artes escénicas. Es la primera, diríamos, el primer contacto que se da dentro de un escenario, ¿no? Pero claro, esto es lo antiguo, o sea, esto es lo antiguo, y lo que hemos visto aquí nada tiene que ver con lo antiguo, ¿verdad? Taiko ahora mismo, si nosotros vemos, es como un gran arte, tiene muchísimas funciones. O sea, en Japón ahora mismo es una parte esencial dentro de la cultura japonesa, pero lo que os he contado hasta ahora nada tiene que ver con el Kumi Daiko. El Kumi Daiko, ¿qué es? Sería como la agrupación de taikos, como lo que hemos visto aquí hoy, y cómo entre varias personas se hace o se realiza una pieza de música o una serie de canciones, ¿no? Es arte más contemporáneo, no es arte tan tradicional, pero mantiene esas raíces y esa tradición. Entonces, dentro de las artes japonesas, o en específico voy a hablar del taiko, dentro del taiko sí que se mantiene un origen y unas raíces. Y hay un periodo, estamos dentro de un periodo evolutivo donde hay ciertas resistencias muchas veces a dejar la tradición, ¿no? Pero a su vez son los propios japoneses los que, por influencias y por globalización y por influencias de artes de otros lugares, van incorporando determinados aspectos de otras artes dentro del taiko, ¿no? Este señor, Daihachi Oguchi. Daihachi Oguchi es un señor que una vez se hizo una pregunta. Muchas veces son las preguntas, o cuando nos hacemos grandes preguntas, lo que de repente empieza como a movilizar una serie de situaciones y de personas, ¿no? O como se podría decir, es como hacemos la pregunta y entonces ya se encarga el universo de movilizarse entero para dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces no dejemos de preguntar. Daihachi Oguchi es un señor que, bueno, él vivió incluso en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en China durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando acabó volvió a Japón, y cuando volvió él era percusionista de jazz. Entonces le mandaron descifrar tocar una pieza en un templo budista. Había una partitura con unas anotaciones que no entendía muy bien, y entonces un señor mayor le ayudó a descifrar esas partituras. Y él no sabía, y entonces cuando él empezó a tocar decía que claro, que eran unos ritmos muy simples. Él, que le gustaba la percusión y que le gustaba pues la batería, decía que era demasiado simple, ¿no? Que estaba muy bien, pero que era demasiado simple. Y se hizo la gran pregunta de cómo sería si esto lo tocaran entre varias personas. Si entre varias personas hiciéramos los mismos sonidos o representáramos lo que sería una batería de jazz, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí desarrolló lo que es el Kumi Daiko. Eso fue en 1951. Me gusta mucho decir y remarcar esta fecha porque aquí vemos que no fue hace mucho tiempo. A lo mejor muchos de los que estáis aquí sois del siglo XXI, pero hay muchos de los que estamos aquí que somos del siglo XX y de los 50 o incluso antes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las grandes figuras que hicieron que este arte se desarrollara como hoy lo conocemos, todavía son figuras que están vivas y siguen dando conciertos.
por tanto, es un arte que es muy, muy, muy nuevo, ¿no? Es un arte que gracias a, bueno, tenemos el privilegio de conocer a las personas, directamente a personas que han hecho que este arte se haya extendido de esta manera como forma de arte a lo largo de todo el mundo, ¿no? Tenemos el privilegio de que hayan estado aquí también en España, o sea, hemos estado en Japón conociéndolos, pero han estado aquí en España. Kyoko, había dicho Yoko-san que es la madre del taiko aquí, ¿no? Pero al final sí, de alguna manera lo es. Ella ha facilitado que taiko se pudiera dar en España, pero también ha facilitado que muchísimos artistas, incluyendo artistas que fueron los pioneros del taiko como forma de arte en Japón, hayan estado en España y hayamos aprendido directamente de ellos gracias al acogimiento y al ofrecimiento que ha hecho ella para facilitar el desarrollo del taiko en España. Entonces, por eso muy agradecidos. Entonces, Daihachi Oguchi creó mucha polémica también porque claro, las tradiciones todos lo sabemos, por ejemplo, aquí con las mascarillas, ¿no? O cambiar algo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Cuesta. A nosotros nos ha costado mucho tanto asumir, por ejemplo, en este caso la pandemia, como las mascarillas. O sea, habéis visto que es un proceso que se da a lo largo del tiempo y aún así todavía hay resistencias, hay cambios, unos lo aceptan mejor, otros lo llevan peor, ¿no? Entonces, fijaros con algo que nos ha ocupado a todo el mundo entero, en el mundo entero, lo que nos cuesta. Imaginaros unas tradiciones que vienen arraigadas desde los inicios de la propia cultura japonesa, ¿no? Cuando de repente llega un señor y dice que se puede tocar así todos juntos y que se puede tocar de una manera más rápida y con otra serie de ritmos, pues claro, hay una parte de la sociedad japonesa que tiene ciertas resistencias, ¿no? Y bueno, se resiste un poco a ese cambio. Sin embargo, hay otras personas que se animan y que prueban a ver qué posibilidades puede ofrecer eso, ¿no? Y con ello se crea el primer grupo de taiko, Osuwa Daiko, en Japón, en 1951, ¿no? Con este Daihachi Oguchi. Entonces, hoy por hoy siguen haciendo conciertos, ¿sí? O sea, Daihachi Oguchi, de hecho hay un día específico donde hay una pieza de música que se la saben muchos grupos en todo el mundo entero y entonces se toca, se hacen grabaciones y durante ese día pues diferentes grupos de España o de España del mundo entero pueden tocar en honor o en homenaje a este señor, ¿no? Con el tiempo, como todos los grupos, muchas veces van evolucionando, o sea, todos los grupos no, pero muchísimos, ¿no? Al final entra una serie de figuras o de personas, pero empieza a haber ganas o necesidad de hacer otra serie de cosas o llevarlo por otro lado, ¿no? Entonces, en 1959 se crea la evolución de lo que sería ese grupo de taiko y entonces este grupo empieza a tocar ritmos muy, muy, muy rápidos. ¿Vale? Muy rápidos, empiezan a introducir una parte rítmica y una parte de lo que conocemos hoy con el taiko, o sea, ritmos que están dentro del taiko, ¿no? Y a partir de ahí, de ese grupo, se despliega, van a la isla de Sado. En esa isla de Sado es una isla que está al norte de Japón. Es una pequeña isla donde se juntan una serie de personas que no eran de ahí y entonces van a esa isla y entonces empiezan a cultivar su comida, a realizar, o sea, la parte de agricultura, de ganadería, su arroz, empiezan a construir sus bachis, que son sus baquetas, y empiezan a tocar taiko. Entonces, al final es como una especie de comunidad, se da una comunidad y se crea el grupo Sa-on de Kosa. Entonces, Sa-on de Kosa es el primer grupo oficialmente de taiko que se va a conocer a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en 1975, hace nada, ellos fueron a Estados Unidos. Sa-on de Kosa es un grupo que se caracteriza porque ellos, para entrenar, trabajan mucho la parte física. De hecho, se corren maratones día sí, día también.
Y entonces fueron a Estados Unidos en 1975 y corrieron la maratón de Boston. Y después de correr la maratón de Boston, tocaron un concierto de taiko, con los grandes tambores, hay tambores que son enormes, y tocaron, y claro, todo el mundo se quedó alucinado. Esa fue la primera experiencia fuera de las fronteras de Japón que se dio con taiko, y eso hizo que se extendiera, y de hecho fue una de las semillas en Estados Unidos, que en Estados Unidos se lleva desarrollando desde los 70, precisamente desde ese evento, y bueno, y lleva mucha trayectoria, ¿no?, en Estados Unidos. Pero fue un momento muy importante dentro de la historia del taiko. No sé si habéis visto alguna vez taiko en directo. Voy a poner para que veáis de lo que estamos hablando.
habéis visto, a mí se me ponen, o sea, me late el corazón, ¿no? La primera vez que yo escuché taiko fue con este grupo, con el grupo Kodo. Sound de Kosa también evoluciona y algunos de sus miembros se dividen y crean otro grupo, que es Kodo, en 1981. Kodo significa como un niño, ¿no? O sea, la esencia o lo que ellos quieren manifestar es que toquemos y que vivamos como los niños, con el alma de un niño, ¿no? Del disfrute, la inocencia, la espontaneidad. Entonces, Kodo es un grupo que también gira por todo el mundo entero. Ha estado varias veces aquí en España, en Madrid también. También fueron unos de los primeros que nos empezaron a enseñar a tocar taiko. Y algunos de sus miembros, pues tenemos relación directa con ellos, por ejemplo con Chieko Kojima también, y con otros de los fundadores. La primera canción que hemos tocado es de ellos también, que nos la enseñaron ellos. Y bueno, Kodo es un grupo de música, ellos tienen escuela, ahora se han quedado en la isla de Sado, ellos tienen su base, diríamos ahí, y tienen escuela. Para entrar en la escuela son 2 años de formación, es muy difícil entrar en la escuela, hay muchísimas personas de todo el mundo que quieren entrar ahí para formarse, porque no solamente se forman en taiko, se forman en artes, ¿no? Habéis visto que hay flautas, hay artes escénicas, hay danza, todo lo que es la parte del cuerpo se trabaja muchísimo, ¿no? Es al final, es como trascender, o sea, dicen que dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros hay un taiko, que es nuestro corazón, y que para hacer sonar ese taiko, también nosotros de manera integral, en todos nuestros aspectos, o sea, no solamente a nivel espiritual, pero sino también a nivel físico y a nivel mental y a nivel social, hay que desarrollar una serie de habilidades y de competencias para poder dar lo mejor de nosotros y realmente sonar con esa capacidad vibracional tan grande, ¿no? Entonces, dentro de las escuelas tienen sus funciones, se levantan a las 5 de la mañana, son autosuficientes, o sea, ellos se preparan y cultivan su propia comida, realizan, como hemos dicho, sus propios bachis, los instrumentos, bueno, ya no, pero antiguamente sí. Ahora los chavales se preparan todo lo que las flautas también, ellos aprenden a tocar la flauta, y es una formación donde no pueden tener teléfonos móviles ni contacto con el exterior, porque necesitan trascender y trabajar sobre un montón de cosas para encontrarse a ellos mismos, ¿no? Entonces muchas veces con elementos externos nos perdemos. Entonces ¿qué es lo que sucede durante 2 años conviviendo con personas cuando no tienes nada más que tú a ti mismo y a tu entorno más cercano, ¿no? El entorno más natural posible? Es una formación muy dura. De hecho, todos los que terminan la formación no garantiza que se entre en el grupo profesional de taiko. No se garantiza, solamente algunos lo consiguen. Y quienes los consiguen no son los que mejor tocan taiko, son los que mejor saben convivir y trabajar en equipo. Porque al final taiko es equipo, es unión, es sincronización, y es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de poder salir de nuestra identidad, diríamos, ¿no? De nuestro propio sonido, para poder sonar al unísono con el resto. Entonces, hay personas que tienen muchísimas habilidades a nivel técnico, pero esa capacidad de poder ir más allá de uno mismo y de poder trabajar y de sonar a los niveles a los que hace un grupo de estas características, no todo el mundo lo consigue. Y de hecho, hay personas que entran y aguantan muy poquito tiempo dentro de la formación. Hay otros que llevan mucho tiempo, pero es muy duro, ¿no? Es uno de los sueños más grandes que puede tener un taikista, entrar dentro de un grupo como Kodo, pero también hoy con el tiempo muchos salen y dicen que es muy duro y que también hay otras vías, o sea, se empieza a abrir la mente y empiezan a ver que hay otras vías de poder acceder a aquello que aporta el taiko sin hacer estos esfuerzos que solamente diríamos que es la élite, ¿no? Es como el deporte, o sea, el deporte es muy sacrificado, el deporte de élite. Pues estar en un grupo como Kodo es élite. Es élite, y no todo el mundo tiene la capacidad ni física, ni psíquica, ni espiritual como para estar y mantener eso durante mucho tiempo, ¿no? Es muy duro,
pero también muy gratificante, ¿no? Había otro vídeo de Kodo, pero lo voy a pasar porque, bueno, si buscáis Kodo en YouTube lo podéis ver, así voy avanzando un poquito con la información. Taiko no se conocía en Japón. Hemos visto que en los años 50, 51, 75, o sea, era relativamente nuevo. Entonces sí que se conocía dentro de los templos y dentro del teatro, pero no se conocía no era parte de la sociedad, de la cultura del día a día, ¿no? de la sociedad japonesa. En 1964, en las Olimpiadas, se tocó Taiko y de repente se conoció. Y fue a partir de los 70, entre los 70 y los 90, 70-80, 1970-1980, que el gobierno de Japón hizo una inversión enorme en todo lo que eran artes, o sea, querían rescatar culturas tradicionales japonesas para que fueran expandidas y que fueran parte del día a día de la sociedad japonesa. Entonces hicieron una inversión muy grande y a partir de ahí, en esos años, nacieron más de 4.000 grupos de Taiko en todo el país. En asociaciones, en comunidades, en colegios. Entonces hubo una inversión muy grande en tambores, en profesionales, en actividades, y de esa manera durante años se ha ido construyendo, o ha ido creciendo el Taiko, y ha hecho que hoy el Taiko se pueda ver en colegios, en escuelas. Hemos visto, por ejemplo, en fiestas, en matsuris. El matsuri significa fiesta. En Japón está lleno de fiestas en todas las estaciones del año. Hay fiestas en primavera, en verano, en otoño, invierno, a lo largo de todo el país, largo y ancho de todo el país. Los matsuris reúnen a las personas y suele haber taikos, porque es a través del taiko que las personas se reúnen, ¿no? Dicen que el taiko es el latido de Japón. Entonces es a través de ese latido que las personas se unen. Este matsuri que vemos aquí es el matsuri de Akita. Ahí se pueden reunir más de 3.000, 4.000 personas tocando taiko en esos días, en Narita, cerca del aeropuerto, cerca de Tokio. Creo que es en junio, pero bueno, no me hagáis mucho caso ahí, creo que es cerca del verano. Y bueno, vemos que hay muchísimas personas que se reúnen, incluso hay personas de otros lados del mundo que van a los festivales de taiko. Bueno, yo soy una de las que voy a hacer cursos cuando se puede, y espero que los otros compañeros a ver si vamos pronto también. En las fiestas de Obon, en las fiestas de verano, bueno, hay el Bonodori, que se realiza en agosto, o entre el 15 de julio y 15 de agosto, en verano, y es una fiesta donde se reúne a través del taiko, a través de comida, a través de bebida, a través de la fiesta y a través del baile, para celebrar la conexión con las personas que ya no están con nosotros, ¿no? Entonces, más que una fiesta, diríamos que en España sería el Día de Todos los Santos. En Japón es la fiesta de Bonodori, donde se celebra esa conexión, ese momento de celebración donde las personas se reúnen para conmemorar y celebrar la relación con esas personas que ya no están con nosotros. Aquí en España también se celebra la fiesta de Bonodori. En el colegio japonés se está haciendo durante muchos años. Creo que el año pasado, claro, no se pudo celebrar. No sé si este año se celebrará. ¿Sí? Online, se celebrará online. Pero bueno, ya queda menos para volver. Entonces, dentro de la fiesta de Bonodori, aquí vemos a Keita Kanasashi, que también es un profesional que ha ayudado muchísimo. La segunda canción que hemos tocado está compuesta por Keita Kanasashi, que es un profesional que ha venido muchísimo aquí con nosotros y que nos ha ayudado un montón en el desarrollo también del taiko en España, y que otros años ha dado también en la conferencia, y hemos venido con él,
a dar este curso aquí en el Círculo de Bellas Artes con la universidad. Y aquí estamos con el grupo que sería originario, Seiwa Taiko, el grupo originario de Taiko en Madrid, en España. Esta es Keina, una flautista que conocimos en Barcelona, en el Matsuri de Barcelona, que ella es flautista, pero no de flautista japonesa, sino flautista de orquesta, y se enamoró de la flauta. Hemos visto habéis visto que hay flauta dentro ¿no? del equipo del grupo de Taiko. Es uno de los instrumentos que acompaña, uno de los instrumentos melódicos que acompaña a la percusión, y de hecho dicen que para tocar bien el taiko, que sería interesante saber tocar bien la flauta también. Es muy difícil. Incluso ella, por ejemplo, que es flautista y es profesional, el hecho de tocar con esta flauta, el shinobue, es una flauta de bambú con agujeritos y no tiene nada más, unos agujeritos. Entonces sacar el sonido es muy frustrante al principio, porque con las otras flautas, las de orquesta, tienen una boquilla, pero en estas flautas, en el shinobue, no. Entonces mover 1 milímetro la flauta hace que te salga el sonido o no. Entonces aprenderlo de verdad es poder estar meses y meses soplando sin que salga el aire. Ahora cuando sale es que se te saltan hasta las lágrimas. Sí. Esto es la historia del taiko. He querido ir, no sé si alguno de vosotros de manera ordenada os gustaría hacer alguna preguntita. Luego vamos a continuar con lo que sería el Taiko-Do, el camino del taiko, y de lo que ha sido el camino del taiko, lo que es para nosotros desde la parte más espiritual, pero también el camino del taiko, qué es lo que nosotros hemos ido descubriendo en este camino, qué es lo que hemos ido aprendiendo aquí en España. Entonces, antes de entrar en esa parte, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el taiko, alguna curiosidad. Bueno, si no, después de la siguiente parte, si tenéis alguna duda también me la podéis hacer sin problema. Vamos a parar aquí 5 minutitos, ¿sí? Y continuamos con la siguiente parte. Pues vamos a continuar. Taiko-Do. Do, esto de aquí, a ver, esto de aquí, este kanji de aquí quiere decir do. Do es camino, os sonará karate-do, sho-do, ¿no? Do, judo, aikido. Do significa camino, ¿sí? Camino. Y sí que hace referencia como un camino infinito de un aprendiz, ¿no? Al final la vida es un aprendizaje constante, continuo, y es infinito. O sea, nunca... ¿Cuándo fue? Ayer, precisamente, con una compañera, decía, es que cuanto más sabemos, más sabemos que menos sabemos. Y decía, eso lo decía Sócrates, digo, porque no conocía el taiko Sócrates, que si no se iba a enterar. Porque de verdad, o sea, cuanto más profundizamos, o sea, llega un momento que ya no es más, sino el profundizar, y es que eso es infinito, ¿no? O sea, se van abriendo unas puertas que solamente puedes acceder a ella a medida que vas caminando. Entonces muchas veces nos gustaría, ¿y esto qué ofrece? Pues no lo sabemos, ni siquiera podemos decirlo, porque según nosotros vamos caminando, vamos descubriendo, ¿no? Y esa es un poco la invitación que nosotros queremos hacer con esta propuesta, o con compartir nuestra mirada, ¿no? Que es, muchas veces queremos aprender un arte o queremos aprender algo, pero solamente a través de hacerlo y de vivirlo y de experimentarlo es lo que nos va a permitir realmente descubrir todo lo que puede llegar a ofrecer, porque ni siquiera aunque yo os lo cuente, vuestro propio descubrimiento o vuestro propio camino seguramente nada tenga que ver con el mío, ¿no? O sea, cada uno tiene su propio camino. Entonces, bueno, es una aventura, y es la aventura de la vida. Cada persona o cada arte lo puede hacer a través de un camino. O sea, al final
como que la esencia es la misma, ¿no? Y al final todos, si nos preguntan a todos y hacemos un ejercicio de reflexión profunda, ¿qué es lo que nosotros queremos al final? Queremos ser felices, ¿no? Y queremos vivir y queremos, o sea, todos, y da igual en el país en el que estemos, de la forma en que crezcamos, al final es como un deseo común de vida, ¿no? y de bienestar, de llegar a un estado, y en ese punto común hay diferentes caminos, hay diferentes vías. La nuestra, la que nosotros encontramos, es a través del Taiko. Se habla muy poquito de Taiko-Do, pero para mí, perdón, pero para mí desde luego que es un camino. Taiko-Do hemos visto que se puede hacer a través de la escritura, del té, de las flores, de las artes marciales, hay muchísimos caminos. Este camino hemos visto que, o sea, ¿por qué no se habla tanto del Taiko-Do? Taiko-Do, o sea, Do también hace referencia a normas, hace referencia a maestros, hace referencia a que las cosas tienen que ser de determinada manera. Sabemos que, por ejemplo, en las artes marciales, vamos a las artes marciales porque es así como está como más accesible, ¿no? Desde el judo en el cole, al karate, o sea, eso lo tenemos como muy metido dentro ya de nuestro día a día, ¿no? Pero sí que sabemos y conocemos que hay una serie de normas y de rituales y de maestros y de forma de aprender y de jerarquías, diríamos, y de una forma de mantener esa tradición, ¿no? Esa tradición que nosotros, que os mencionaba antes, es una forma de mantener ese hilo, y esa es la parte del Do. Taiko-Do, esto es una visión mía particular, ¿eh? Taiko-Do es un camino que es muy nuevo, hemos visto que es muy nuevo, y durante unos poquitos años sí que se ha estado manteniendo eso, yo soy un sensei, un profesor, y el taiko se enseña y se aprende de esta manera. Pero en los últimos tiempos la evolución universal en el mundo entero, incluso en Japón, es muy rápida, y las cosas evolucionan. Entonces sí que es cierto que igual que en los 50 hubo cierta resistencia a que no se cambiaran determinadas cosas, hoy también sigue habiendo cierta resistencia para que no se cambien las cosas. Sin embargo, son los propios japoneses también los que van evolucionando y los que son los propios que van introduciendo esas nuevas corrientes dentro de su arte y dentro de su cultura, ¿no? Entonces ya nadie somos puros, ¿no? Estamos, o sea, puros en el sentido de que somos solamente de un lugar, sino que hemos visto que dicen que el taiko es japonés, pero es que el taiko tiene orígenes de Asia, de otras zonas. Entonces, abrirnos a asumir que somos parte de un todo y que nosotros somos la suma de muchas partes es lo que nos va a hacer abrir la mente y profundizar muchísimo más, ¿no? Entonces, dentro de este Do, de este camino, a mí sí que me gusta, bueno, habéis visto que la escuela Taiko Koete significa más allá del taiko, y dentro del taiko, que es una forma de arte, hemos visto que se necesitan desarrollar, o sea, un arte musical también, un arte escénica. El taiko para mí es mucho más que eso, y yo durante mucho tiempo dije, claro, es que yo no sé tocar el taiko, es que yo no he aprendido, porque ahora veremos que en España, o sea, sí, la historia del taiko como forma de arte es relativamente joven. La historia del taiko en España es como un bebé. Entonces, durante mucho tiempo es que no puedo, es que yo no sé tocar como tocan los japoneses, yo no sé, a nivel musical hay personas que saben más música que yo, pero luego dentro de ese camino fui descubriendo que el taiko es mucho más que eso, y que al final las personas no se quedan con lo que nosotros tocamos, sino con la experiencia que se vive cada vez que se sucede una situación o un escenario, y ese escenario puede ser o puede ser una actividad, o puede ser cualquier momento en la vida, un ensayo. Entonces, al final, las personas nos quedamos con la experiencia. O sea, el día que nos vayamos de este mundo, lo único que nos vamos a llevar van a ser nuestras experiencias. Y lo que nosotros hemos experimentado, lo que nosotros hemos sentido. No nos vamos a llevar si sé hacer un ritmo o si sé hacer otro. Entonces, ese ha sido mi camino de aprendizaje, mi Taiko-Do, y las resistencias también a introducir nuevas variantes o nuevos ingredientes dentro del taiko.
Entonces taiko tenía que ser al principio de determinada manera, ¿no? Taiko tenía que ser, pues, ¿no?, con una forma y había que tocar de determinada manera. Pero luego he visto que al final, y lo vamos aprendiendo tanto los japoneses como los extranjeros, que el taiko se está desarrollando muchísimo en todo el mundo entero y que no es, o sea, siempre se ha intentado tocar en el extranjero hablando desde Japón. Siempre se ha intentado tocar como los japoneses, el taiko como el de los japoneses. Pero es que los japoneses son los japoneses y los españoles son los españoles y los alemanes y los brasileños. Y tenemos cada uno de nosotros una parte de nuestra cultura que rechazarla para ser como otros es no tocar con la totalidad de lo que somos, y eso es contrario a la filosofía del taiko. Taiko es uno, taiko es unión, y renegar de una parte de nosotros para intentar tocar en la forma como lo hacen otros, porque se supone que ese taiko es el original y es la incoherencia, es una de las incoherencias más grandes que podemos tener. Entonces, ese es el camino de aprendizaje, y en ese camino de aprendizaje se han ido introduciendo diferentes elementos que iremos viendo ahora. En el 2006 vino un grupo que se llama Yamato. La madre del taiko también es mi madre, y está Kyoko. Sí, y entonces ella me regaló un par de entradas. Siempre cuento la misma historia porque es el origen de mi taiko, ¿no? Es donde yo empecé. Me regaló 2 entradas, y una fue para ver a Kodo, el grupo que os mencionaba antes, y la otra entrada fue para ver Yamato. Es un grupo japonés de artes escénicas. Ya veréis que no es tan taiko tan tradicional, lo de esas es mucho más llamativo. Es un vídeo muy cortito, ahora lo vemos. Y en las 2 ocasiones, o sea, es como que el taiko me atravesó, y yo de repente como que se me caían lágrimas. Decía, ¿pero qué es esto, no? O sea, diciendo, pero si yo he venido al teatro, o sea, ¿qué me está pasando, no? Pues la segunda vez que me volvió a pasar lo mismo, yo solamente podía decir, yo quiero aprender eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Y es que no había nada de taiko. O sea, metías en España, taiko en España, no había absolutamente nada. En el 2006, no estamos hablando hace mucho tiempo. Y os voy a enseñar qué es una de las cosas que me zarandeó. Pues fui a ese concierto, bueno, a uno de esos. Entonces, conocí Kodo y conocí Yamato. Y los dos, que son diferentes, pero que tienen un elemento común, habéis visto que la escenografía es diferente, que los otros son como más tradicionales, los sonidos. Este es más, es como más contemporáneo, ¿no? Más artístico, diríamos, a nivel escénico, el vestuario. Los dos me impresionaron muchísimo, y yo sentí lo mismo. No había absolutamente nada. Y entonces, a veces, habíamos dicho antes que cuando nos hacemos preguntas, parece como que el universo empieza a colocar las cosas, ¿no? Y empieza a hacer que las cosas vayan sucediendo. Y entonces yo le decía a mi madre, mamá, ¿cómo puede ser posible? Es que no hay nada, es que no hay una forma de aprender. ¿Cómo podemos hacer, no? Y entonces, esta persona de aquí es Isabel Romeo. Ella es Kyoko, esta soy yo, hace unos cuantos años. Entonces, no nos conocíamos de nada.
mi madre, vino un grupo de Japón a tocar en la Noche en Blanco, y entonces mi madre se puso en contacto con ellos y dijo, mira, es que somos unas personas que vivimos en España, no tenemos taiko, no sabemos tocar taiko, y les hizo una pregunta: ¿sería posible que, ya que estáis aquí, venís a tocar, podamos comprar uno de vuestros taikos para tener aquí un taiko, ¿no? Y luego ya veríamos, y que en lugar de pagar ese billete de vuelta, ¿no? Y de ese transporte a Japón? Y le dijeron que sí. Y entonces no compró uno, sino compró dos. Dijo, ya que me compró dos. Y de hecho dijo, y también me venden uno pequeño. Y mi padre dijo, ¡no! Digo, basta ya, ¿no? Entonces, eso, bueno, fue el inicio de una historia con el que ahora tenemos toda su casa llena de taikos. Dijo que no, pero no puede evitarlo. Entonces, teníamos dos taikos, pero no sabíamos tocar taiko. Ella es originaria de Japón, tiene 72 años actualmente, vino con 20 años a Japón, con 20 añitos, sin saber nada de español. Entonces, en los 70 ya sabemos que en Japón todavía no se conocía mucho el taiko, entonces ella cuando vino aquí no conocía el taiko, o sea, no se había desarrollado el taiko todavía. Y entonces se metió dentro de la cultura española. De hecho, a ella le dijeron, si quieres adaptarte bien, no te relaciones con japoneses, relaciónate con españoles para que aprendas bien el idioma y para que puedas adaptarte. Y entonces así hizo. Y durante muchos años estuvo en relación, o sea, no tenía en contacto con la cultura japonesa prácticamente, ¿no? Con la familia, pero poco más. Y cuando tenía casi 60 años, de repente iba por Japón y vio un cartel de un taiko. Y entonces dijo, ¿y esto qué es? Y entonces entró y preguntó, las preguntas, y preguntó. Y dijo, ¿y esto qué es? Y le explicaron que era taiko, que era un instrumento. Y ella dijo, no, pero yo soy muy mayor, yo no puedo aprender esto. Y le dijeron, así como hacen los japoneses, todo. Y entonces la fue empujando así, hacia adentro, y entonces acabó ella con unos bachis y delante de un taiko prácticamente, ¿no? Y entonces como que la llevaron a hacer el taller de taiko, y entonces ahí vio que había muchas personas de muchas edades y tuvo su primer contacto con el taiko. Entonces ella es japonesa de origen, no conocía el taiko, lo conoció viviendo ya en España y siendo de nacionalidad española, habiendo pasado la gran parte de su vida en España, y lo conoció en Japón, ¿no? Y cuando volvió aquí, ella quería también aprender taiko, pero no había cómo ni con quién. Entonces, en esa época, ¿no?, que ella conoce el taiko, tenemos dos taikos en casa, pero no hay nadie que sepa taiko, buscamos y viene un grupo, va a venir un grupo. Bueno, en esa época, de repente aparece este personaje de aquí, que es Isabel Romeo, y ella estaba en un curso, y en ese curso estaba hablando con un compañero y ella venía emocionada. Ella, bueno, quien la conozca o si la conocéis algún día, porque ella, bueno, dentro de España pues también tiene una escuela de taiko, entonces somos muy poquitos, y entonces posiblemente si buscáis la veáis, ¿no? Entonces ella le comentaba a un compañero, ay, que vengo de Japón, he estado 2 años ahí, he descubierto el taiko, y solamente habla de taiko, y de hecho solamente habla de taiko. Entonces, no, es una broma, ¿no? Pero ella le gusta muchísimo el taiko y se dedica a ello también. Entonces, él dijo, ahí va, pues yo tengo una amiga que es japonesa y que se acaba de comprar 2 taikos, pero no conoce a nadie que toque el taiko, y entonces nos contactó, y entonces a cambio de ella tocar nuestros taikos, ella nos aportaba lo poquito que había aprendido en Japón, y entonces ahí buscamos una escuela de música para dejar un taiko, y ahí empezó la andadura del taiko en España. No había nadie más. Por otro lado, luego fue apareciendo gente. Esto fue el primer taller de taiko que hicimos en uno de los conciertos que os comenté, en un concierto de Kodo que tocó en el Escorial. Mi madre también se puso en contacto, Kyoko se puso en contacto con ellos. Ella siempre se pone ahí en el ordenador y hace sus preguntas. Dice, hola, somos un grupo de taiko, somos unas personas que no sabemos nada y nos preguntábamos si es posible que, bueno, que ya que estáis aquí, pues que nos enseñéis algo. Y dijeron que sí. Entonces hicieron un taller de taiko
teníamos, estos son los 2 taikos que teníamos, este y uno chiquitín. Entonces, estos son los 2 taikos, solamente teníamos 2 taikos, y entonces nos juntamos todas estas personas y nos apañábamos con 2 taikos. Y si podíamos hacer un taller con 2 taikos, pues con 2, y si era con uno, con uno. Entonces, con lo que había empezamos, ¿no? Y de aquí, de hecho, aquí podemos ver a Isa, y aquí podemos ver a Eiko, a su hija Yako, y aquí fuimos varias de las personas que fuimos miembros del primer grupo de taiko en España, que es Seiwa Taiko. Entonces, Seiwa Taiko, realmente nos juntamos estas personas de aquí, no nos conocíamos de nada. Mónica, ella también había estado en Japón, había venido con unos taikos, se había enamorado del taiko y había venido con unos taikos, pero no sabía tocar prácticamente el taiko y los tenía en su casa porque no había nadie con quien tocar taiko. Entonces los tenía ahí guardados. Y luego Ikenoya-san, él dentro de la comunidad japonesa pues tenía algún taiko y hacía algunas cositas dentro del colegio japonés con algunos niños, y bueno, tocaba un poquito el taiko, él componía, pues le gusta la música, y bueno, él hacía sus cosas, y al final como que nos encontramos todos y se desarrolló, empezó el primer grupo de taiko en España. Pero como todo en esta vida, o sea, se hicieron muchísimas cosas. Yo durante un tiempo, por motivos personales o vitales, no encajaba la actividad del taiko en mi vida, y entonces yo no estuve en los primeros, o sea, cuando el grupo empezó a hacer eventos, actuaciones, empezó a hacer talleres, yo ahí no estuve, yo me reincorporé luego otra vez. Pero en esta vida todo evoluciona, igual que los otros grupos. Hemos visto que en Japón, que al final se juntan, pero que luego van naciendo, ¿no?, otros grupos de ahí, en Seiwa Taiko, al final de aquí nacieron varios grupos de los que hay hoy día en España, ¿no? Entonces, muchas veces el conflicto en la vida, y esto lo llevamos también como parte del Taiko-do, de lo que nosotros hemos aprendido a través del Taiko, o de este camino, se empezaron a generar muchos conflictos. ¿Por qué? Porque lo único que nos unía era el taiko, pero la visión que nosotros, cada uno de nosotros en ese grupo teníamos sobre el taiko era completamente diferente. Entonces había personas que vienen del mundo de las artes escénicas, ¿no? Aquí en este grupo había personas que venían de las artes escénicas, entonces le gustaba más lo que es la parte de escenografía, la parte artística, la parte, ¿no? Aquí hay personas que vienen del mundo de la cultura y las artes tradicionales japonesas, que no necesitan, de hecho creo que vais a conocer a una de ellas mañana creo que es, a Eiko-san. Entonces ella y su hija pues están más relacionadas con la parte de la cultura japonesa y utilizaban el taiko, y les gustaba el taiko como una parte de su cultura, ¿no? Pero no tenían la necesidad de estar ensayando de la misma manera que otras personas que quieren desarrollar el taiko a otros niveles, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezaba a haber diferentes conflictos, diferentes visiones, y durante un tiempo, cuando uno no comprende, es complicado, ¿no? Porque dices, joder, ¿cómo puede ser posible que algo que nos guste tanto no lo podamos disfrutar, ¿no? Hasta que uno comprende que está muy bien, o sea, que los caminos, que la vida es un camino, ¿no? Y hay caminos donde como que durante un periodo te juntas con unas personas y uno continúa su camino y luego te separas, luego juntas, luego te separas, ¿no? Y así con todos nosotros. Y muchas veces en esas separaciones nos aferramos generalmente por miedo a perder algo que a uno le gusta tanto, que es como el taiko, ¿no? Decíamos, pero ¿cómo pues no, o sea, tenemos que seguir porque ¿cómo vamos a dejar de hacer esto? No podemos hacerlo solos, o no podemos. Entonces fue un momento muy complicado hasta que uno comprende con la experiencia que no, que es simplemente una oportunidad para que a partir de ahí cada uno de nosotros crezcamos, ¿no? Entonces, lo que originalmente fue un conflicto, más tarde fue una oportunidad, y la oportunidad de que taiko se expandiera y se desarrollara en España de la manera que se está haciendo ahora, con varias escuelas, con un montón de formas, con caminos, hay personas que ya tienen para elegir, con diferentes horarios, diferentes localizaciones, y que además todos nosotros seguimos teniendo relación. Entonces, durante un tiempo se ha necesitado ir encajando otra vez las piezas, pero al final dijimos, ¿qué pasa aquí? Si es que si nosotros somos los primeros que decimos que taiko es unión, que taiko es comunicación, que taiko es relación, que taiko es sincronización y es el respeto, ¿no? por ese grupo, ¿no? o por esa pieza de música, o por esa vida, nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, ¿no? Y entonces ahí nació
la idea de lo que sería, a ver si lo tengo por aquí, un poquito más adelante, el primer Taiko Matsuri, que fue hace... El primer Taiko Matsuri, que fue, bueno, este fue el año prepandemia, ya no me acuerdo. Entonces, el primer Taiko Matsuri fue en la Universidad Carlos III, precisamente en el campus de Leganés. Nos juntamos, todavía no estábamos muy unidos, pero el objetivo era que poco a poco, aunque fuera tocando juntos, aunque todavía no entre nosotros no hubiera demasiada relación, el objetivo era juntar todos los grupos. Y eso siempre lo tuvimos muy claro, ¿no? Con Keita Kanasashi, con Seiwa Taiko, los miembros que realmente éramos mi madre y yo, y con el apoyo de algunos profesionales que también estuvieron aquí. Tomoro es un grupo que también hizo cursos aquí en el Círculo de Bellas Artes en estas jornadas, y con Chieko Kojima, que también es una de las grandes artistas del grupo Kodo a nivel internacional, ¿no? Entonces, ellos vinieron aquí a apoyar de manera desinteresada este evento, y Taiko Matsuri fue la primera vez que nos juntábamos los diferentes grupos de España en un escenario. La parte organizativa todavía no era coordinada, era unos y luego venían y tocaban otros, pero eso fue la semilla para que al año siguiente pudiéramos organizar el segundo Taiko Matsuri en el Palacio Real, con la ayuda de Casa Asia también, que nos apoyó y nos facilitó todos los permisos para poder tocar en la Plaza de Oriente, en el Palacio Real. O sea, fue impresionante. Nos juntamos todas estas personas, o sea, 60 personas tocando en el Palacio de Oriente una mañana entera, y fue una experiencia espectacular. Tanto que a partir de ahí, el siguiente año ya no lo pudimos hacer por el tema de la pandemia, pero a partir de ahí pudimos realmente colaborar a la hora de organizar este evento, de participar todos, de que las personas, más allá de que las visiones que tuviéramos cada uno, o sea, fue como empezamos a ensamblar, y a partir de ahí poder dar un mensaje de mayor coherencia, porque si nosotros decimos eso en nuestras escuelas, o por lo menos yo soy de las que pienso y de las que trabajo, porque si yo estoy transmitiendo por una coherencia y por sonar sincronizados, o sea, el primer trabajo tiene que empezar por uno mismo. Y eso es parte del Taiko-Do, del camino del Taiko que yo estoy aprendiendo y lo que le transmito a los muchachos en la escuela. Siempre empezamos por uno mismo, porque el sonido y todo lo que nosotros hagamos va a ser el reflejo de lo que llevamos dentro. Siempre, siempre. Entonces, bueno, esto fue la última vez que nos juntamos todos, y la verdad es que estamos deseandito poder hacerlo, y además no solamente los que estuvimos, sino todos los que se están uniendo a esta gran familia del Taiko en España. Estos son diferentes proyectos que estamos haciendo. Esto es cómo vamos sembrando. Hacemos muchos talleres, eventos, actividades. Aquí he querido mostrar los de los niños, ¿no? Porque quiero compartir con vosotros un proyecto muy bonito. Esto es un colegio donde yo llevé a mi hijo, y entonces una de las profesoras le encantó. Hicimos una pequeña actuación y dijo: ¡ah! Esto es maravilloso, esto es... Entonces no había taikos, entonces fijaros como con neumáticos y con cinta de embalar se hicieron sus propios taikos. Y las baquetas, los bachis, unos palos de madera, se lijan y ya tenían sus propios taikos. Y entonces esta profesora al final facilitó, dijo: aquí hay que hacer taiko. Empecé un grupo de taiko en el cole con profesores y con papás de ese cole. Entonces, mientras los niños estaban por ahí, porque yo lo único que dije es que lo único que necesitaba era que en ese momento que pudieran estar los niños, porque si no yo no podía dar la clase por la tarde. Y entonces ella lo facilitó todo, el colegio lo facilitó, para que yo pudiera enseñar a los profes y a los padres, y luego esos profesores fueron introduciendo el taiko dentro de las rutinas del día a día. De hecho, cada vez que hacían el círculo, cada vez que hacían una serie de cosas, o cada vez que llamaban para recoger, utilizaban el taiko, y poco a poco fueron aprendiendo pequeñas canciones. Tanto que en ese primer festival, el Taiko Matsuri en la Universidad Carlos III, participó por primera vez, participaron niños tocando taiko. Entonces se hizo una canción
que ellos la cantaron. En taiko se dice que si nosotros lo podemos cantar, lo podemos tocar, entonces todo lo que nosotros tocamos o como lo aprendemos es aprendiéndonos una canción. Luego os aprenderéis una canción y ya veréis cómo vuestros cuerpos lo van a poder tocar. Mejor o peor, pero van a poder. Luego ya es cuestión de práctica, ¿no? Pero como niños tan chiquititos pudieron por primera vez subirse a un escenario, con lo que ello implica, porque taiko no solamente es tocar, taiko es desde la preparación hasta que se recoge y uno termina generalmente con lo que se llama el uchiage, que el uchiage, bueno, es la reunión final donde las personas se reúnen, comen, beben y comentan aquello que ha sucedido, ¿no? en ese periodo, en esos eventos. Con niños no lo hemos hecho así, pero bueno. Taiko, o sea, muchos grupos musicales vemos como son otras personas que suben y bajan los instrumentos, montan los escenarios. Pues en taiko, hasta los más grandes, son los propios artistas los que cargan sus tambores, los que los descargan, los que los llevan, los que los quitan las fundas, todo. Se hace todo, o sea, los propios artistas hacen todo, porque taiko es eso también. Conocemos nuestros instrumentos, sabemos cómo hay que tratarlos. Son elementos, son delicados, son obras de arte, luego lo vamos a ver. Entonces, no son reemplazables, son elementos vivos que están hechos de elementos naturales y que ese taiko jamás será reemplazable, como cada uno de nosotros. Somos únicos. No hay dos árboles iguales, no hay dos vacas iguales por la piel y no hay dos historias, o sea, cómo se tensa, la cantidad de veces que se toca, cómo la piel se va amoldando con respecto a la otra piel, o sea, el sonido va variando y eso es único. Entonces, ¿no? El otro día viajábamos en avión con un taiko y decían, no, se puede reemplazar, o sea, la compañía se encarga de reemplazarlo. Y dije, es que esto es irreemplazable, es irreemplazable. Uno puede tener otro taiko, pero es irreemplazable. Entonces, bueno, los propios artistas vamos haciendo todo eso, ¿no? Y entonces los niños, el tener la posibilidad de experimentar lo que es ir a un escenario, preparar la preparación, cambiarse, preparar sus cositas, los cambios de taiko, todo eso era una experiencia maravillosa y entonces trabajamos mucho para que se diera así y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Pues esta profesora se cambió de cole a Córdoba y les dijimos que íbamos a hacer un taiko matsuri otra vez. Entonces esos niños, nosotros fuimos una vez a tocar a Córdoba y entonces le avisé, digo, oye, vamos a ir a tocar al Día de Japón en Córdoba. Y entonces fuimos allí con Taiko Koete, con la escuela, estuvimos tocando, hicimos un pequeño taller y entonces muchos de los niños del cole aparecieron por ahí, tocaron y quedaron fascinados, ¿no? Entonces ellos querían aprender. Y entonces dijeron, al año que viene vamos a ir a Taiko Matsuri y vamos a tocar en Madrid con todos vosotros. Pero luego ellos ya tenían esa ilusión, pero luego, claro, no pudo ser porque se canceló todo por la pandemia. Y durante este tiempo, desde entonces, han estado trabajando. Habéis visto que cada uno de ellos se ha construido sus propios bachis, ha cosido su propia funda, se han construido sus propios taikos. Y ahora me gustaría enseñaros lo que han hecho. Taiko is teamwork, together, music, together, concentration, relax, concentration, singing, together, self-regulation, music, big, loving drum, loud, big, Japan, love, teamwork.
and sit. Thank you for doing your best. Again. Thank you for doing your best. 1 and 2 and 3. Ellos se cosieron sus muñequeras y no sabían lo que, o sea, nada de Japón realmente. Y ahora muchos de ellos pues tienen interés por la cultura japonesa, por el taiko. Bueno, ahora lo vais a ver.
ellos prepararon este vídeo para enseñarnos lo que nos querían mostrar en un viaje que hicieron hace un par de semanas, 2 semanas. Entonces, ya que no podían venir al Taiko Matsu, dijeron queremos ir a Madrid. Y entonces estuvieron preparando un viaje a Madrid desde Córdoba. Son niños muy chiquitillos que a veces que algunos no habían salido de Córdoba todavía, y menos sin sus padres, ¿no? En plena pandemia, que no sabíamos si podían venir, si no podían venir. Bueno, al final con test, con un montón de cosas, muchos de ellos consiguieron venir, y bueno, fue un regalo ver la pasión, o sea, cómo el taiko de repente se ha metido dentro de ellos, y ver que son tan chiquitillos, y lo que decía la profesora, ¿no? Es decir, niños que no prestaban atención, o sea, las dificultades que había para que se coordinaran, para que trabajaran en equipo. Dice, es que lo que está sucediendo es mágico, ¿no? O sea, como niños, la capacidad de aprendizaje que tienen, de cómo se quieren organizar, de las responsabilidades que están asumiendo, de cómo cuidan sus cosas, de cómo cuidan su neumático, ¿no? Es porque son retos, ¿no? Cómo no les salen las cosas y cómo ellos van superando esos retos. Y dice que lo que está sucediendo en el colegio, que es pura magia, que es impresionante. Tanto que son 32 niños, creo que para el curso que viene, no sé si hay 40 y tantos que quieren apuntarse ya, y eso que todavía no ha empezado el curso, dicen que no saben cómo lo van a hacer, pero bueno, quieren, ¿no? Y entonces quieren seguir trabajando. Hay una colaboración con la profesora, entonces ahora como el online ya no es tan extraño, y ya las personas están bastante... el online, pues nosotros lo llevamos trabajando durante un tiempo ya, pero ha habido mucha resistencia, la gente no quería hacer nada online. Entonces ahora ya la gente ha perdido el miedo al online, y esto está facilitando que ellos puedan seguir con su aprendizaje, ¿no? Y ya veremos al año que viene si ellos vuelven a Madrid. Desde luego que sí, ellos querían estar aquí hoy, pero me parecía que éramos demasiados, pero si hubieran venido encantados. De hecho la directora dijo, yo voy, y con los niños. Digo, no, es que todavía por lo del tema de las medidas no se puede. Pero contaré vuestro proyecto, porque me parece que es la primera vez que se hace en un cole en España. Bueno, y esto es historia, ¿no? Los niños están fascinados, o sea, realmente fascinados. Y esto son unos regalitos que les preparamos a ellos cuando vinieron. Está su nombre con un taiko para que lo coloreen, está su nombre escrito en japonés. Y quien está sosteniendo esta cajita es Kyoko, mi madre. Entonces yo, cuando íbamos para allá, le dije, te han vuelto a salir 32 nietos. Entonces, bueno, la familia del taiko va creciendo, y la verdad es que fue realmente espectacular esa experiencia. O sea, se vinieron desde Madrid, eso hace 2 semanas. Hicieron el taller de taiko. Yo acabé agotada, ¿no? Lo siguiente, bueno, yo y todos los que estuvimos ahí, venían con una energía. Caminaron desde Atocha hasta Puerta de Toledo, caminando los niños, para hacer el taller. Se hicieron 2 horas y pico de taller, y se volvieron a Córdoba en el tren tan felices y llenos de energía, ¿no? Entonces esas cosas son las que dices, es que taiko no es solamente tocar un instrumento, es lo que mueve, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser posible que haya algo que esté movilizando a las personas tantísimo en el mundo entero? Porque no es lo que hacemos nosotros, es que esto se está expandiendo en todo el mundo entero de una manera impresionante, y todos, en todos los lugares del mundo, coincidimos en lo mismo, ¿no? Es cómo puede ser posible que cuando nosotros estemos tocando, pues hay gente que le gusta. Ahora estamos los domingos en el Museo Lázaro Galdeano, este será el último domingo que estemos, pero estamos tocando ahí, haciendo unos talleres y haciendo unas actuaciones, y la gente nos mira, ¿no? Digo, pero es que el verdadero espectáculo es nosotros ver las caras de las personas, los niños cómo van tocando, o sea, la cara de felicidad. Si taiko es una herramienta o un camino a través del cual las personas durante un momento pueden olvidarse de todo y pueden estar completamente presentes y conectadas, ¿no? Y sentir lo que está sucediendo en ese momento, eso da sentido a todo lo que hacemos. Y ese es el taiko-do, ese es el sentido de, por lo menos, de mi visión y la visión de la escuela del taiko que nosotros queremos hacer, ¿no?
no es tocar un instrumento. Yo siempre les digo a los muchachos que el error no existe. Las personas quieren, venga, voy a aprender, pero lo más difícil, o sea, el mayor impedimento que hay para aprender taiko no es el que no sepamos música, no es que creamos que tengamos ritmo, no es que no conozcamos, no es que... No, es nuestra mente. Entonces, por formación, yo tengo mucha experiencia en trabajar con personas, en consulta, en procesos, en tratamientos, y estoy viendo que en taiko, o sea, a nivel formaciones también, entonces estoy viendo que a las personas hay que darles la posibilidad, o me gusta entrar por la posibilidad, no de que crean que puedan tocar el taiko, de que aprendan el taiko, sino de que se vean capaces de que es un aprendizaje como cualquier otro en la vida, y que lo único que nos puede impedir aprender es la creencia que nosotros tenemos sobre ese proceso de aprendizaje y sobre la vida. Cuando nosotros trabajamos eso, y ahí todos los que están ahí en el fondo, toda la representación de la escuela, todos lo pueden decir, que no, cuando trabajamos y trascendemos esas dificultades que son de uno, somos capaces de tocar ritmos y de hacer canciones que jamás nos hubiéramos imaginado. Entonces, el problema, o sea, es cómo a través del taiko y a través de sentir vamos a ir conectando con un pulsar, y cómo a través de ahí, de repente, los brazos y el cuerpo se va a ir acoplando. Nosotros lo hacemos al revés. Nosotros pensamos, o sea, siempre pongo el mismo ejemplo, como en un karaoke. Nosotros, imaginaros que vamos a un karaoke y nos dedicamos a leer las canciones, ¿no? Bla, 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 bla. Entonces, muchas veces el aprendizaje en la vida, o lo que nosotros hacemos en la vida, es eso, es como leer las letras de un karaoke, ¿no? Esto se hace de esta manera, y te pones a hacerlo, o tiene que ir en este orden. Y se nos olvida lo más importante, se nos olvida el cómo nosotros hemos aprendido un idioma, que es el idioma, o sea, nuestra lengua materna, ¿no? Cuando somos pequeños y cuando estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros no entendemos de palabras, no entendemos de significados, entendemos de entonaciones, de vibraciones y de melodías. Cuando nosotros nacemos, nuestro oído está capacitado para percibir y diferenciar esas entonaciones, esas prosodias, esos ritmos. Y con el tiempo, en ese molde, en esas frecuencias, en esas ondas, van cayendo los ingredientes que son las palabras y los significados. Mi propuesta en el aprendizaje del taiko y de cualquier otro arte en esta vida es no tanto centrarnos en la parte técnica, sino en la parte innata que tenemos cada uno de nosotros. Es cómo nosotros podemos volver a conectar con algo que todos llevamos dentro, porque así hemos aprendido nuestro idioma, nuestra lengua, y así hablamos de forma natural, y no nos ha costado prácticamente, no sé, algún caso, a lo mejor alguien ha necesitado algo de ayuda para pronunciar algo a nivel de lenguaje, pero lo natural en nosotros, ¿no? Si no hay ninguna alteración, es que nosotros aprendamos de manera innata. Eso lo tenemos y somos capaces de aprenderlo todo, absolutamente todo. Sí, somos capaces de volver a nuestro origen, ¿no? Y que no es tanto el origen del taiko, sino el origen de uno, que es nacer, empezar a sentir, empezar a conectar con esas melodías, con esas prosodias, con esos ritmos, ¿no? Con esa vibración, con esa energía, diríamos, y luego a partir de ahí ver cómo de manera natural el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer. Es como cuando, por ejemplo, damos a luz, las que somos mamás, nosotros no tenemos que decir al cuerpo lo que tiene que hacer. Yo cuando iba a dar a luz decía, ¿pero cómo puede salir un niño? O sea, no. Y yo decía, bueno, si todos hemos nacido igual, ¿será que la naturaleza sabe lo que tiene que hacer? Y yo ahí, y la verdad es que fue un parto estupendo, pero hice el ejercicio de confianza de bueno, pues ya sé, o sea, yo no tengo que hacer nada, se hace solo, porque el cuerpo es sabio. Pues taiko es lo mismo, no tenemos que hacer nada, tenemos que conectar, sentir y disfrutar, y lo demás se hace solo, ¿o no? Ahí, sí, se aprende. Sí, algo de eso hay. Y lo impresionante es
que esto que es muy teórico, cuando se aplica y cuando la persona lo experimenta en el instante, que funciona, o sea, de repente empieza a ver la diferencia y el resultado que hay cuando uno toca desde un lado, desde la mente y desde el voy a aprender tal, o cuando toca desde el otro. Se siente y se percibe y se experimenta en el instante. Y eso es magia pura. Pero la magia no es tanto eso, sino que la magia de la vida es vivir, o sea, y el camino y la propuesta de más allá del taiko no es solamente taiko, es que si nosotros eso que aprendemos en taiko lo podemos llevar a todas nuestras áreas de nuestra vida, porque nosotros somos el instrumento, nosotros somos, o sea, dentro de nosotros hay un taiko, y la coherencia está no en hacerlo en un área como es en la clase de taiko, y luego en mi casa no, y luego con mi pareja, o luego, no, es eso que yo aprendo de taiko, llevarlo a todas las áreas de mi vida. Y lógicamente hay conflictos y hay dificultades, pero cada vez que hay eso, el aprendizaje es decir, espera, que si yo esto soy capaz de aplicarlo en un área, o sea, voy a entrenarlo en otra. Y se entrena. Y vemos cómo hay vidas que se transforman. Y de hecho yo creo que todos los que estamos aquí, o sea, en taiko y en la escuela, o sea, vamos creciendo y no hay ni uno de los que estamos en la escuela que no sintamos la grandeza de lo que es esto y de cómo esto está cambiando nuestras vidas para bien, en las nuestras y en nuestro entorno, ¿no? Es como esa vibración, como lo del cole, ¿no? Cómo se va expandiendo, y eso es el mensaje que nosotros queremos dar desde la escuela, que todo lo que se haga desde el corazón, que todo lo que se haga desde el vibrar, no importa el error, nos podemos confundir, como me habéis visto a mí aquí, ¿no? Que iba a tocar una cosa y digo, ahí va, si yo iba a tocar la otra, no pasa nada, es naturaleza, o sea, es parte y lo integramos dentro de nuestro día a día. Y eso es la belleza, ¿no? No es tanto el, que no me puedo equivocar, ¿no? Yo he experimentado eso en el primer grupo, en Seiwa Taiko. Había mucho de eso, no porque fuera malo, sino porque pues estaban las artes, estábamos aprendiendo, creíamos, o por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Creía que el taiko se tenía que tocar de determinada manera, ¿no? Porque era el taiko japonés, y el taiko del alemán no era el mismo, y el taiko no sé qué, y entonces tenía que ser el taiko japonés, y entonces había que tocar y ponerse de esta manera. Y era un estrés. O sea, ¿sabéis lo que es tener la posibilidad de tocar en sitios espectaculares? De que te llamen, o sea, y decir, guau, y viajar, y hacer lo que más te gusta, y después de tocar, quedarte con una sensación amarga y agria por un error de no haberme movido de esta manera, o no haber hecho, o sea, eso, digo, es que esto es antivida, y eso es anti-taiko, porque el taiko es vida, y el taiko para mí no es eso. Entonces, gracias a haber experimentado eso, gracias a todas esas distorsiones, diríamos, o a esos conflictos que yo experimenté en ese camino, o sea, ese camino fue necesario para yo definirme en este proyecto, ¿no? En el proyecto de la escuela, que es el proyecto de la escuela. Ahí nació Taiko Oko Ete. Estos somos nosotros, tocando, ¿no? Cómo nace con nada, con un sitio súper chiquitillo, muy pequeñito, y cómo al final han ido apareciendo taikos. Luego, si da tiempo os lo comento, si no para otra, el cómo se han construido estos taikos en España, ¿vale? Y cómo poco a poco se va definiendo la filosofía de la escuela, ¿no? Kaizen, ¿vale? Mejora continua. Es una mejora continua, esto se utiliza incluso, ya hay métodos que se trabajan en empresas, pero bueno, yo quería recogerlo porque sí que es cierto, es una mejora continua y constante, ¿vale? Que se da poco a poco en el tiempo. Fijaros lo que pone aquí, pone foco en la detección de desperdicios y despilfarros. Lo que os estaba comentando antes, ¿no? Que esas experiencias que a veces nosotros no nos gustan, o los errores que nosotros cometemos cuando aprendemos algo, o que muchas veces nos machacamos y decimos, ay, que no me ha salido como a mí me he querido, o que hay conflictos en la vida que suceden y que renegamos de ellos, incluso la propia pandemia, ¿no? Todo es un bello escenario que nos ofrece información para que nosotros lo integremos y lo utilicemos para nuestra mejora.
Entonces son oportunidades, siempre son oportunidades. Entonces hay dos formas de verlo, en plan letra de karaoke o en plan como un niño aprende a hablar, ¿no? Entonces, esto me gusta, este concepto me gusta, el de Kaizen, precisamente porque pone foco en esos despilfarros, en esas cosas, en esos desechos. Y los desechos son el combustible que nosotros necesitamos para esa mejora continua. Gemba es el lugar donde se crea valor, es el entorno, el escenario, diríamos, ¿no? El lugar. Puede ser en casa, en la familia, puede ser en un escenario, puede ser en una escuela, puede ser con una pareja, puede ser, ¿no? Bueno, esto llevado y adaptado, ¿no? a la idea que nosotros aplicamos. En este caso lo hacemos a través del taiko, pero ya los muchachos saben todos en la escuela que cuando hablamos de taiko hablamos de la vida en general. Y hay personas que lo toman en ese momento para aprender o para mejorar ese aspecto que estamos trabajando en taiko, y hay personas que precisamente porque se dan cuenta que estamos hablando de algún aspecto de su vida es lo que hace que desbloqueen y mejoren en taiko. Gemba Kaizen es la mejora continua desde la práctica. Necesitamos experimentar, o sea, todo lo que es que nosotros queramos aprender desde ¿y cómo va a ser? Es que la vida no es cómo va a ser, es que la vida hay que vivirla, hay que sentirla y hay que experimentarla. El taiko no se aprende viendo vídeos, el taiko se hace tocando, y ese es el camino, ¿no? Entonces no hay error, hay vida. Y este es el taiko que no se ve, el taiko que nosotros en la escuela, esta es la base de la escuela, el taiko que no se ve, no es el golpe, no es la acción, sino todo aquello que hace que esa acción se dé, la energía y la intención desde la cual nosotros operamos. Y esa es la filosofía de la escuela. Aquí tenemos a la fotógrafa Mari de estas fotos. Este movimiento, si veis, lo voy a pasar rápido para que veáis, estos son con unos bachis, los bachis son las baquetas LED. Normalmente nosotros ponemos el foco en el golpe. En la escuela ponemos el foco en esa imagen. De hecho, el año que viene todos vamos a tener bachis LED en la escuela. ¿Por qué? Porque lo que hay que cambiar es el dibujo que se hace en el aire, en el área que no se ve. Cuando nosotros hacemos eso, se coloca el cuerpo, o sea, no hace falta trabajar prácticamente técnica. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe exactamente lo que tiene que hacer. Lo único que tenemos que modificar son las áreas donde no se ve. Y esto es más allá del taiko. Y gracias a Mari pudimos poner y dar luz a lo invisible, ¿no? Que es, esto es tocando, para que veáis que no es solamente el golpe y lo que suena, sino que hay muchísimo más que lo que vemos, ¿no? Que al final con lo que nos quedamos es con lo que no se ve, con lo que sentimos, y esa es la filosofía. A partir de aquí, lógicamente ahora cuando ahora cojáis los bachis, vamos a hacer un taller. Vais a aprender una canción, vamos a tocar luego una de las canciones que vais a aprender. Lógicamente vais a tener que utilizar la mente porque es nuevo, pero la propuesta es que os olvidéis de todo, que ya veréis cómo es el propio grupo y la propia canción la que os va a llevar, y a partir de ahí la experiencia que cada uno de vosotros tengáis. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Esperamos que bueno, haber sembrado es nuestra ilusión, ¿no? Sembrar, y si esto os da un poquito de luz, o podemos ver, o os hace ver algo invisible dentro de vosotros con respecto al taiko o con respecto a vuestras vidas, o sea, nuestra misión está requete cumplida. Y muy agradecidos a Fundación Japón y a la Universidad Carlos III y al Círculo de Bellas Artes por esta oportunidad, porque de verdad es un regalo estar aquí. Muchas gracias.